Usted bien. Fíjate, ¿sabes? Ah, porque tú no me has visto a mí bailando con la punta del pie. Fíjate, ¿sabes? Ah. Listo, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión de Concreto en Latinoamérica. Yo soy Arturo Gaitán Covarrubias y me da mucho gusto estar comenzando esta transmisión. Les agradezco a todos su interés y la motivación que tienen por atender estas sesiones, que es un esfuerzo que están haciendo todos los capítulos latinoamericanos del American Concrete Institute. Para no llevar mucho tiempo en la introducción, solamente quisiera dar un par de mensajes. Para todos, las preguntas y respuestas las pueden ir escribiendo en la sección que aparece abajo en su pantalla que dice Q&A o QIA. Ahí pueden escribir todas sus preguntas. Vamos a esperar al final de la sesión del ingeniero Izquierdo para poder contestar las que nos dé tiempo. La dinámica es que vamos a tener 45 minutos de exposición del ingeniero José y dejaremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Si no alcanzáramos a contestar todas sus preguntas, quizá podamos también responderlas posteriormente. Me voy a permitir presentar muy rápido al ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación. La realidad es que tratando de hacer un poquito el resumen de su carrera, es difícil poder no mencionar todo lo que ha hecho el ingeniero José Izquierdo. El ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación es bachillerato y maestría de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico. Comenzó su carrera como ingeniero civil hace más de 40 años en la empresa Capacete Martín y Asociados en 1980. Fundó y trabajó por 15 años en la firma de ingeniería Izquierdo, Rueda y Asociados. Fue presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico de 1994 a 1999. Fue presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y presidente del capítulo de San Juan. Fue presidente del American Concrete Institute Internacional del 2003 al 2004. Es miembro honorario y de numerosos comités, tanto técnicos como administrativos dentro del instituto, del ACI. Ha sido conferencista distinguido en 12 estados de la Unión Americana, en Estados Unidos de América, y en más de 18 países en todo el mundo en temas de concreto, preservación histórica y transportación. Asimismo, fue presidente de la Cámara de Comercio 2014 a 2015, fue presidente electo, vicepresidente y miembro de la Junta. Ha servido en la Junta de Síndicos de la Universidad Católica de Ponce y la Junta de Síndicos del Colegio Tecnológico de San Juan. Actualmente es miembro de la Junta de Directores del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón y vicepresidente de la Junta de Servicios Funerales Católicos. Ha sido presidente también de la Junta de Directores de varias corporaciones públicas, como la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Puertos, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Autoridad de Edificios Públicos, Fideicomiso para los 1,000 millones para las comunidades especiales y Corporación para el desarrollo integral de la península de Cantera. Ha recibido innumerables reconocimientos y premios en los que destacan
Es Fellow y Honorary Member del ACI, del American Concrete Institute, así como acreedor al premio Alfred E. Lando. Es ingeniero distinguido de San Juan en 2 ocasiones, académico de números de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, premio Luis Ferré de Transportación, premio Urbe de Arquitectura, premio Don Ricardo Alegría por el Colegio de Arquitectos y Paisajistas. También recibió el Orden al Mérito de las Cámaras de Comercio de América Latina y es ciudadano distinguido de Puerto Rico. Ha sido también secretario de Estado y secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Actualmente es principal de la empresa de servicios de ingeniería Porticus CSP en Río Piedras, Puerto Rico. Y además de todo esto, el ingeniero Izquierdo es un excelente amigo, padre de familia y un gran profesional. Me da mucho gusto dejarlos con ustedes al ingeniero José Miguel Izquierdo. Por favor, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Arturo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo este día de hoy, pero como te he dicho antes, me es fácil presentarme diciendo que soy ex de todos, menos de mi mujer, que voy a cumplir 42 años de casado, así que así nos abreviamos un momentito. Solamente quería añadir a tus comentarios, Arturo, que recuerden que vamos a estar teniendo todos los jueves estos seminarios, van a estar presentados, ahí pongo la lista. Lo otro es que la presentación de hoy estará disponible en PDF, después se comunicará a ustedes cómo la pueden obtener, ¿verdad? En el registro tenemos sus datos, pero que es importante que se paren por ahí, son 16 jueves consecutivos, mucha gente buena de toda la linda Latinoamérica, queriendo compartir un poquito de lo que hemos conocido. Así que vamos a hablar un poquito sobre la resiliencia estructural del concreto. Es un tema que me ha divertido, me ha entusiasmado, me ha enigmado muchos años. Así que vamos a cubrir muy rápidamente en el día de hoy y como obviamente el público de la presentación es muy variado, pues puede ser que algunos temas sean un poco aburridos para algunas personas, pero de manera que todos tengamos una base de discusión en la que podamos aprovechar la tarde de hoy. Así que vamos a discutir un poquito los conceptos de rigidez y ductilidad, la evolución del detalle sísmico para garantizar la ductibilidad, la tecnología y accesibilidad a los análisis no lineales y la resiliencia como una meta de la ingeniería sísmica. Así que vamos a bregar con rigidez. Y otra vez, algunos conceptos básicos en una estructura, sabemos todo, la rigidez depende mucho de los materiales, depende de la geometría que se encuentra y también depende mucho de los arquitectos, que no nos hagan la vida muy difícil a nosotros los estructurales. La deformación de la estructura, precisamente, pues es reacción a esa capacidad de rigidez o no, a las cargas aplicadas. Igualmente, que es a donde vamos, la respuesta dinámica de la estructura responde también en el fondo a la rigidez, porque es lo que le da la frecuencia a la estructura. Tenemos que recordar también y para mí esto es un concepto importantísimo, ¿verdad? En California, hace 20, 30 años, se creó la moda de jugar un poco a policía de tráfico con la rigidez y las cargas. Y yo tengo un almacén, usaban esto mucho los almacenes, y diseñaban un pórtico sismo resistente, el otro no, el próximo sí, el otro no. Y en vez de 10 pórticos sismo resistentes, habían 6. Y los otros 4, pues, no los detallaban. Y obviamente, pues, la rigidez es la rigidez. Los otros 4 no cogían carga, pero después que se rajaban, después que se agrietaban de un sismo, ¿verdad? Haciéndole un servicio muy flaco al dueño del edificio, que obviamente quiere que siga funcionando. Así que es bien importante el concepto de no jugar a la policía y yo decir, no, quiero que este coja y quiero que aquel no coja. Si la estructura, el elemento, la porción tiene rigidez, va a coger un pedazo de la carga lateral, ya sea sísmica o de huracanes. Así que es muy importante nosotros poder dominar con precisión el tema de hacia dónde van las cargas y poder apoderar. Ahora mismo en los terremotos estos que hemos tenido en Puerto Rico, en lo que va del año, pues hemos visto cómo
ciertos detalles arquitectónicos han hecho un flaco servicio al poder reabrir estructuras, porque aunque la estructura, edificaciones, porque aunque la estructura resistió muy bien, habían unos elementos arquitectónicos que se movieron y no aguantaban el movimiento que sufrió la estructura. Así que esto es un tema que vamos a estar revisitando en los próximos meses aquí en los códigos en Puerto Rico, porque hay que repensar completamente este proceso. También tenemos que considerar que si la estructura no es lo suficientemente rígida, va a ser muy susceptible aún a deformaciones pequeñas y ante las cargas dinámicas. Y esto se puso muy de moda también en los códigos obviamente la carga sísmica bajaba si la estructura era menos rígida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los ingenieros tenían, entonces vamos a ver cómo en los números la estructura me da más flexible, y se crearon muchos pisos blandos en los edificios, lo cual fue terrible, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? El desempeño de esta estructura de ingeniería. Entonces, el concreto, como sí, sabemos que es un material muy rígido, y la clave es que nosotros podamos hacer un concreto que sea completamente dúctil, ¿verdad? De manera que pueda ir y volver. Como es un material no homogéneo, que sí lo es el acero, pues tenemos que darle esa capacidad de ductilidad, de movimiento, ¿verdad? Y precisamente el matrimonio entre concreto y acero estructural, pues son los que hacen la maravilla de la estructura de concreto, porque la gran virtud que tiene el concreto es que puede excitar la imaginación de los arquitectos y crear todo tipo de formas que con acero y otros materiales no se logra. Así que es muy importante que evitemos la quebración de elementos estructurales por falta de esa ductilidad. Así que y es importante entender que esa ductilidad del concreto precisamente, mientras más el concreto se pueda mover, pueda absorber las cargas que se le aplican, pues va a tener mayor resiliencia, y además va a ser sosteniblemente mucho más aceptable la estructura, permitiendo su uso continuo a pesar de los abusos de la fuerza naturaleza. Esto me parece muy importante. Esto fue el señor Billington en la Universidad de Stanford, comparó dos columnas del mismo tamaño. Una tenía concreto de 7.250 psi, y cuando se le sobrepusieron las cargas, solamente aguantó 8.540 libras de cortante. Sin embargo, en un concreto de menor resistencia, que es la columna que tenemos aquí en la izquierda, de 5.950, a darle capacidad dúctil, en cortante aguantó 12.590 libras. Y como lo pueden ver, la gran tragedia, ¿verdad?, que todos conocemos, de la falta de aro, suncho, dependiendo cómo le digan en el país que ustedes provienen, esa falta de aro hace que el concreto no esté confinado, y por lo tanto el concreto dentro falla. La columna que tenemos en la izquierda, pues es una columna donde el acero está debidamente confinado, y fue y volvió, pero se pudo mantener el centro del concreto en su sitio. Y siendo ingeniero, pues no podemos dejar de usar un poco de gráfica, pero obviamente vemos aquí, Arturo, ¿se ve la flecha cuando yo la muevo? Sí, ingeniero. Pues perfecto. Pues vemos, ¿verdad?, que un comportamiento muy quebradizo, pues en un diagrama donde tengo esfuerzo versus deformación, vamos a ver que sí tiene gran capacidad, pero se pierde muy temprano en la deformación por la quebradizo. Sin embargo, un material muy dúctil pues sigue esa capacidad hasta una gran deformación, ¿verdad? Por lo tanto, una gran capacidad de absorber energía, que eso lo vamos a tratar ese tema un poquito más adelante. Y en el tema de tensión, vemos aquí dos gráficas, una de una barra donde falla dúctilmente, y vemos que existe el concepto de bottlenecking, de cuello de botella, que se estira hasta que pierde la sección. Sin embargo, en la derecha vemos como la falla abrupta rompe por tensión el aparato. Quiero decirle que en una visita que hicimos a California, luego del terremoto de Northridge, pudimos observar unas columnas de puentes
donde en esa área de Northridge hubo un componente de aceleración vertical nunca antes visto en California. Llegó a tener un componente de 1.2 G, imagínense, y entonces las placas de los puentes golpeaban encima de las columnas y causando fallos en compresión de las columnas. Y los aros en forma de espiral, parecían como si un gigante le hubiera dado un tajo con una cuchilla, porque estaban todos habían fallado en el bottlenecking, un esfuerzo en tensión brutal, una cosa asombrosa. Entonces, tenemos que entender a lo que se dedican nuestros códigos, ¿verdad? Este es un diagrama producido por NERP, en donde tenemos aquí una comparación de la fuerza lateral versus el desplazamiento y lo que nosotros hacemos. La línea roja pues nos muestra la respuesta elástica, ¿verdad? Un material como el acero pues tendría una respuesta lineal hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente pues el concreto sin reforzarse pues no tiene ese comportamiento. La línea verde nos provee y nos enseña cuál es la fuerza real versus el desplazamiento que una estructura típica va a tener. Y entonces la fuerza color violeta, la línea color violeta, perdón, nos representa la fuerza mínima que realmente hace falta para mantener la estructura unida, agarrada, que esté funcionando como una sola unidad. Y cuando vemos entonces ahora la línea azul finalmente, esa es la fuerza para la cual nosotros diseñamos. Entonces, si vemos acá la línea de respuesta elástica, vemos aquí realmente el nivel de fuerza que hace falta para que la estructura funcione. Pues entonces decir, ¿dónde estamos? Pues esto funciona, yo diseño un poquito por encima de la fuerza mínima que hace falta para mantener la estructura unida y proveo precisamente esa capacidad por la utilidad que se le da al edificio. Con esa utilidad, el edificio es capaz de resistir ese nivel de fuerza. Y entonces, nosotros pues llevamos ya muchos años, varias décadas diseñando de la importancia que el código del ACI tiene y otros códigos en el mundo, de que la columna es lo que no debe fallar. Y el ACI ya desde hace varias décadas pues exige que la capacidad de la columna sea por lo menos 20% mayor que la capacidad de las vigas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una falla en una viga, en un área particular de un edificio y eso no necesariamente me afecta al resto del edificio. Pero si tengo una falla en una columna, la columna al venirse abajo, pues puede entonces causar un gran daño. Así que por lo tanto, las columnas son el santum sanctorum del código, hay que proteger las columnas a como dé lugar. Y con el requisito, ¿verdad? Pues provee que nosotros diseñemos esa capacidad. Hay veces, por razones arquitectónicas, que las vigas son mucho más fuertes y entonces el código del ACI nos castiga haciéndole unos requisitos especiales a esa columna. Pero que es importante cuando vemos acá en la gráfica de la derecha, es que al final, en los análisis que se hacen inelásticos, al final toda tipo de columna en algún punto va a fallar, en algún punto llega a su máximo, ¿verdad? Y precisamente en el análisis inelástico, que vamos a ver un poquito más adelante, pues tratamos de poder predecir dónde es que va a ocurrir eso. ¿Para qué? Para la protección de la vida, que es básicamente la esencia de los códigos, ¿verdad? De preservar. Pero hay algo muy importante. Pues entonces la ductilidad es la clave, es lo que me mantiene unido todo el sistema, es lo que me mantiene que mi estructura funcione bajo unas fuerzas extremas. Y para mí, pues, los papás de la película en cuanto a detalles de concreto son los profesores Park y Polly de la Universidad de Nueva Zelanda. Y estos individuos eran unos precursores de detalles muy avanzados, de detalles de varillas en concreto, y publicaron un libro en 1975, ¿verdad? Que se llamaba Reinforced Concrete Design. Dicho sea de paso, este libro, si usted lo busca en internet, lo puede bajar gratis, una copia en PDF, ya es un libro que está público, ¿verdad? Lo pueden obtener. Y tienen que entender aquí en la perspectiva de que en los Estados Unidos, debido a los terremotos en California, por muchos años estuvieron, por ejemplo, prohibidos los edificios con paredes de concreto.
contrario a nosotros en los países latinoamericanos, donde el apartamento típico, edificios de apartamentos típicos, todos estaban hechos con paredes, ¿verdad? Y los distintos países, Chile quizás uno de los que más ha trabajado en eso por el gran riesgo sísmico, tenía mucho avanzado. En Estados Unidos la cosa fue mucho más lenta, eso se fue liberando, tomó más de 50, 60 años desde la prohibición por las fallas en las paredes de ladrillo, ¿verdad? En los terremotos del principio del siglo XX, empezó a abrirse el tema y fue una llave, fue algo muy particular, el terremoto de Viña del Mar del 85 en Chile, donde entonces la doctora Sharon Wood estuvo haciendo unos estudios paramétricos y que están en el código hoy en día y en diseño simplificado, donde te das cuenta que si tengo 1% de área de paredes versus el área de piso mínimo, el edificio se va a comportar muy bien, va a tener la suficiente redundancia. Volviendo a Park y Poly, pues ellos muy avanzados nos trajeron un sinnúmero de detalles. Y ustedes, pues los que han diseñado estructuras de concreto, tienen que haber visto la famosa X del zorro, yo les digo, que es para una viga de acoplamiento entre muros de carga. Este detalle que apareció lo usaron en Nueva Zelanda muchos años antes y apareció en los códigos de la ACI 2, 3 décadas, más de 3 décadas después, ¿verdad? Como algo importante y como podemos ver, y se lo voy a enseñar rápidamente ahorita, el detalle es como lo utilizamos hoy en día, ¿no? La intención era estas vigas de acoplamiento entre muros se rompían y se deterioraban y entonces las paredes funcionaban realmente en voladizo en el evento sísmico en vez de funcionar al unísono como un pórtico con agujeros. Y entonces este detalle ha venido a resolver el tema de que no haya deterioro de esa viga de acoplamiento, haciendo los edificios mucho más resistentes, teniendo mucho más mejor comportamiento sísmico. Un detalle también de avanzada de ellos para las vigas profundas, muy peraltadas, ¿verdad? Como acuérdense que está el concepto el shear lag, que se me olvida cómo se dice en español, donde fluye el cortante y que una viga muy profunda no se comporta como una viga regular. Y entonces fíjense cómo Park y Poly resuelven el tema. Obviamente tengo el refuerzo en flexión clásico en la parte de abajo, pero tengo unos bigotes en ángulo en la altura de la viga para coger también la carga de las vigas que están perpendiculares a esa y no cause grietas en las paredes. También ellos fueron precursores de los detalles de los corbels, que era un tema también escurridizo en los códigos de la ACI, y estos detalles de Park y Poly todavía los utilizamos modernamente. Entonces esto pues para mí es importante, esto no es nada nuevo porque ya hace años que estamos confinando columnas, los americanos como las columnas no estaban prohibidas, pues desde temprano estaban previstos esto, pero muestro esta gráfica de Park y Poly porque nosotros tenemos la mala costumbre en los edificios de varios pisos de precisamente en esta área poner tuberías de descarga de agua de los techos y otros tipos de tuberías mecánicas. Y esto es terrible porque como muy bien dice la nota de Park y Poly, esta área es muy importante para el depósito del concreto y asegurarnos que ese core interior de la columna tenga concreto, que es lo que hace que la columna exista. Así que muy bueno el detalle, muy buena la nota de Park y Poly, que es importante. Así que vamos al 99, fíjense que acá yo era el 75 y en el ACI en 1999 sale en el código el detalle del acoplamiento, el refuerzo de las vigas de acoplamiento, bastante sofisticado, similar completamente o exactamente el mismo detalle de Park y Poly, donde se hacen las vigas cruzadas, se hacen desplazadas hacia las distintas caras y el refuerzo que hacen en el medio. Y también pues vemos los detalles ya en el 99 más sofisticados, donde no permiten cierto espaciamiento entre las varillas que no estén debidamente agarradas por un aro o un estribo. Igualmente, pues vamos progresando por los códigos de la ACI, el 31802, y tengo que recordarle que este tipo de aros en zonas sísmicas no me gusta, no lo recomiendo, no funcionan bien, se abren. Siempre es bueno tener el aro de afuera completo, doblado en una esquina, alternar las esquinas en la viga
alternadas en las esquinas, en las columnas, ¿verdad? De manera de poder garantizar ese confinamiento. Igualmente se producen en el año 2002 los detalles aquí, donde poder tener refuerzos especiales, donde tengo vigas transversales que se apoyan en vigas madereras. Ya al ancho, en el 2011, perdón, ya tenemos una sofisticación adicional de los detalles. Esto es importantísimo, pues, varios de ellos. Y este de la izquierda para mí es muy importante, ¿verdad? Porque esto es una condición muy típica de los edificios, donde tengo unas columnas en la esquina, tengo muros en otros lados, y tengo que estar seguro que se transfieren. El diagrama que enseñé ahorita al principio, y es muy importante seguir la carga. ¿Por dónde va la carga? Si yo estoy asumiendo que en esta esquina hay un nivel de resistencia, pues yo tengo que tener las varillas necesarias. O sea, usted no puede tener una cimentación varillas número 8 y en una columna, perdón, varillas número 8, y que la cimentación sea de 30 a 40 centímetros de espesor, porque entonces las varillas número 8 no van a poder desarrollar su fuerza. Entonces, ¿para qué hacían falta las varillas número 8? De que es importante todo el proceso donde nosotros tenemos las varillas y estos detalles para poder garantizar que las fuerzas se transmiten, ¿verdad? A nuestros pisos, ¿verdad? Que son los diafragmas de nivel a nivel. Es muy importante este detalle. Entonces vemos en el caso del detalle de acoplamiento entre paredes, el código del 2011 tiene una evolución luego de unas pruebas que se hicieron en varias universidades, porque había muchísima queja y con muchísima razón, que hacer estas mini columnas cruzadas dentro de la viga grande representa un dolor de cabeza para la construcción, el poder generar, embarillar todo eso, ¿verdad? Y tener lo que funcione. Así que proveen desde el 2011, fíjense que esto fue ayer, hace 9 años, una alternativa al detalle donde sí se colocan las varillas cruzadas en la misma manera, pero esas varillas cruzadas no tienen un aro entre ellos. Lo que sí tienen, como podemos observar aquí en el detalle a la derecha, lo que sí tienen es que tienen un sinnúmero de aros, y lo pueden ver aquí en la elevación, ¿verdad? Con una restricción de espaciamiento que están realmente haciendo una malla completa ahí en esa viga de acoplamiento. Y con esto totalmente cerrado en aros, pues las pruebas de laboratorio demostraron que también funciona. Y esto pues es un detalle mucho más fácil de construir para los contratistas que el detalle que se desarrolla Parque Poli y en el año 75. En términos de en el 2011, pues también el ACI 318 saca unas recomendaciones. Y fíjense que hay muchos de estos diagramas que les estoy enseñando que la figura dice R, ¿verdad? Y es porque vienen del comentario. Así que es importante siempre atender lo que dice el comentario. Así que este es un diagrama para trabajar los huecos en el diafragma, porque nosotros estamos diciendo que ese diafragma es que transmite la fuerza, pues tenemos que estar seguros que esas fuerzas se pueden transmitir hacia las paredes o los pórticos que tienen que ir. Y obviamente el concepto del confinamiento de las esquinas, este es algo que se ha mostrado y en el código reciente, en el terremoto del 2010 de Chile, eso tuvo una generación de una cantidad de detalles importantes. Y este detalle que les presento aquí del código del 2014 es importantísimo, ¿verdad? Porque habla, el diagrama de arriba pues me muestra si yo tengo una columna medida de una cimentación y está en el interior, yo no necesariamente tengo que bajar los aros hasta abajo, pero si estoy en el borde de la cimentación, tengo que bajar los aros porque tengo que garantizar que ese núcleo dentro de la columna se comporte. También algo muy importante, y es que basado en los esfuerzos, cómo yo hago las transiciones, porque los que juegan tenis saben que cuando los torneos se pone la cosa muy, muy fuerte, está lo que se llama el sudden death o la muerte súbita de un partido. En los códigos pues decían, pues si en tal piso no hay ya tal esfuerzo, pues no hay que poner esa cantidad de refuerzo. Y entonces aquí lo que se provee precisamente son unas transiciones de niveles cuando se me baja el esfuerzo, porque tenemos que entender que cuando yo tengo una pared y están bajando los esfuerzos, eso es como el agua en un río.
el agua va bajando, si hay una piedra en el medio del río, hay una turbulencia, se crea turbulencia alrededor de la piedra. Y así mismo son los esfuerzos, así usted se los imagina cuando vienen bajando por la pared. Pues lo mismo pasa cuando yo tengo el efecto sísmico y tengo las paredes moviéndose, pues de momento no es que deja de haber un esfuerzo. Acuérdese que tiene que haber una transferencia de que la capacidad de tensión de la varilla, que tengo que el concreto que está adosado alrededor de esa varilla, que pueda acoger adecuadamente. Y así que yo tengo que hacer unas transiciones de esfuerzo de tal manera que las tensiones que se están generando, el concreto las pueda transmitir hacia el refuerzo de los bordes sin que haya una discontinuidad de esfuerzo. Así que eso es muy importante. Y el detalle de abajo ya también hace más sofisticado, se repite esto mismo de una manera más amplia, que tenemos que tener especial atención también en las aperturas que hay en las paredes, que tenemos el detalle clásico a través de los años, de unas varillitas a 45 grados en las esquinas, pues no es suficiente, porque si aquí yo tengo una zona de esfuerzo alto, pues es importante que esos esfuerzos, otra vez, el concepto de la piedra grande en el riachuelo, esos esfuerzos que vienen por aquí van a crear unas turbulencias y tiene que haber unas transiciones de esfuerzo que yo le pueda proveer un camino a esos esfuerzos cuando vayan. Mi excusa que se me fue por ahí. Así que eso es importante, este es el detalle que ya saca el 318.14. Y entonces ya el 318.19 es un código, los que no lo han comprado, a colores, más sofisticados, más bonitos los diagramas, ¿verdad? Son unos diagramas mucho más sofisticados. Recuerden que a este ya código del 19 tiene algo muy importante, y es que casi 9 años después incluye una serie de requisitos de lecciones aprendidas del terremoto de Chile del 2010. Así que tenemos a Chile aquí hoy en el Hit Parade, influenció el terremoto de Viña del Mar del 85 y ahora influencia 25 años después el terremoto del 2010, porque no da cuenta, ¿verdad?, de una serie de problemas que habían en las puntas, en algunas paredes, y reconociendo la extraordinaria ingeniería chilena, tienen que entender que solamente un 1% de las edificaciones sufrieron daño. Y eso me parece que es extraordinario y nos quitamos el sombrero de la ingeniería chilena, pero obviamente hay que estudiar lo que falló y por qué falló, ¿verdad? Porque hubo edificios modernos que colapsaron, inclusive un edificio que partió en la base y colapsó completo. Así que es bien importante y el 318.19 incorpora mediante investigaciones extensísimas, ¿verdad? Según lo expresara el profesor Jack Maley, que fue el chairman de esta edición del Código 318. Que esto tiene un error aquí, dice 319, 318, que hay que cerrar los aros, toda la parte de confinamiento, que las varillas en los muros tienen que tener, aunque sea unas varillas que crucen entre ellas, porque hubo fallas en las partes interiores de las paredes. Y aquí pues vemos los detalles que habíamos visto en el código anterior ya introducido, en el 19, ¿verdad?, ya a colores, etcétera, y los mismos detalles que vimos anteriormente, pues más sofisticados y más bonitos, pero el concepto sí sigue igual. El concepto sigue igual, el poder proporcionar refuerzos en las cimentaciones y poder proveer unos refuerzos adicionales, ¿verdad?, donde exceda el esfuerzo mayor de 20% en la pared. Así que esto es muy importante para garantizar que la pared tenga un buen comportamiento. Vamos a rápidamente, antes que me regañen el tiempo, no, estamos el tema del análisis no lineal y en Estados Unidos, pues la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, FEMA y otras organizaciones habían estado trabajando en este concepto. El ACI saca el 369.17 y estamos próximos a sacar una versión nueva del 369, que es para reforzar estructuras de concreto para terremotos. Y entonces aquí hay una serie de parámetros, voy rápidamente dentro del breve tiempo que tenemos hoy, de repasar unos conceptos básicos de qué es importante en el análisis no lineal, y uno de los temas importantes es los materiales, y para mí pues es importantísimo. El código te permite, ¿verdad?,
y vamos a verlo ahorita en el enlace 41 brevemente, pero que si hay resultados de prueba, si es un edificio que no es demasiado viejo y la data existe, ¿verdad? También se puede utilizar propiedades basadas en información histórica, ¿verdad? Y el 369 nos provee una tabla que nos permite aumentar los factores de capacidad para el concreto de compresión, para el refuerzo y para el esfuerzo de excedencia de los conectores. Yo le voy a decir mi experiencia personal, que usted va a pasar el trabajo de hacer un análisis no lineal, que es un proceso sofisticado. Se puede usar data histórica, se puede usar data de los planos, pero el hecho de que existan los planos originales no es una garantía, no es una garantía de que ese es el material que existe allí. Así que yo recomiendo, no necesariamente en el análisis que se va a hacer, hacer pruebas no destructivas en toda la estructura, pero me parece importante hacer unas pruebas destructivas sacando unas catas, unos cores en distintas partes de la estructura donde hagan menos daño, en losas de piso, etcétera, para poder paramétricamente ver si hay una similitud en la resistencia supuesta a la real. Y me parece que es fundamental porque si no estamos proyectando unos valores que no necesariamente son buenos y estamos picando fuera del hoyo, como dicen aquí en el Caribe. Así que es un poquito de muestreo, me parece que siempre es importante para darle esa resistencia. Entonces, pues aquí vemos las tablas que provee, si usted no tiene ninguna información, en esos análisis preliminares, pues le dice, ¿verdad? Distintos tipos de resistencia que se usaban. Y lo mismo también en términos del acero, dependiendo del año en que era, es muy importante. Entonces, el análisis no lineal, nosotros lo que queremos es predecir el comportamiento. Más allá de yo modelar elásticamente y la viga tiene esto y la columna tiene esta otra resistencia, yo quiero modelar también los posibles mecanismos de falla basados en el refuerzo que hay. Así que es muy importante en ese análisis ver de esa estructura que yo voy a analizar no linealmente, ¿verdad? Las propiedades y dimensiones que se las acabamos de discutir, pero también la presencia de excentricidades o deformaciones que puede haber en el edificio, la configuración, le añaden cosas, yo he visto barbaridades que se le añade a una pared o un cuarto y cambia completamente el comportamiento lateral del edificio, ¿verdad? Y no piensan que es nada importante, ¿verdad? Y algo que para mí es fundamental es el inciso E, y es la interacción de los elementos no estructurales a la estructura, porque eso afecta totalmente, totalmente. Yo acabo de ver un edificio este lunes, donde alguien se le ocurrió, y el arquitecto dijo que sí, de tapar unas tuberías simulando como una pared de concreto encima de un muro, en una estructura donde tenía 2 metros de un nivel de techo a otro. Ahí hicieron 2 muritos para tapar los bajantes, que no los pusieron donde tenían que ir. Que vino el terremoto el 2 de mayo ahora en Puerto Rico, es barato los 2 muritos, la oficina está sin abrir, porque una cosa que fue para esconder tuberías afectó el comportamiento del edificio. Pues es importante eso, todas las alteraciones que se han hecho, ¿verdad? En el edificio, poderlas contabilizar de manera de poder representar un modelo. A mí me enseñó mi profesor de computadora allá en el año 1976, así que ha llovido y muchos de ustedes no habían nacido. La palabra GIGO, garbage in, garbage out. Si usted entra basura, el resultado va a ser una basura. Así que si nosotros vamos a hacer un análisis sofisticado y queremos representar lo mejor posible la estructura, pues tenemos que buscar garantizar que esa data que yo estoy entrando es lo más fiel posible. Nunca vamos a poder, por lo menos en la tecnología que tenemos hoy, modelarlo, una modelación exacta y completa, pero nos estamos proveyendo los parámetros para poder hacer una predicción mucho más precisa de la que teníamos. Así que eso es muy importante, de manera de que podamos identificar en ese modelo si yo tengo unas reducciones en varillas, si tengo unos huecos que han hecho nuevos, etcétera, de manera de poder puntualizar potenciales debilidades que tenga ese edificio. Y entendiendo que cuando vamos a reparar un edificio de estos, no vamos a poderle dar los requisitos de
estuviéramos haciendo el edificio nuevo, porque si el edificio fuera nuevo, pues yo le pongo todas las varillas y todas las cosas que hay que ponerle, sino estamos bregando con una estructura existente donde yo por medio de unos mecanismos le voy a dar unas capacidades adicionales para reforzarlo. Así que nosotros tenemos para poder evaluar esas deformaciones, esas respuestas de nuestra estructura de concreto, cambios en tamaño. Yo me he encontrado muchos edificios que los que meten tuberías mecánicas, conductos de aire acondicionado, hacen lo que les da la gana y abren huecos y 20 cosas. Se le añaden, se le cuelgan, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda producir una concentración de esfuerzo, es importante ese pedacito de esa viga o esa columna, pues modelarlo adecuadamente. Así que nos da los que son las propiedades efectivas, y esto es muy importante, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer análisis, pues las propiedades de la columna y las vigas eran BH cuadrado sobre 12, ¿verdad? Y obviamente, pues en concreto, hace tiempo, ¿verdad? Que realmente usamos un por ciento de la capacidad geométrica, ¿verdad? Por el deterioro posible del concreto. Y entonces, pues aquí tenemos 40%, 70%, 35% en paredes agrietadas, ¿verdad? Y lo paso rápido porque ustedes van a ver. Entonces, esto aquí es muy importante. Estos son para el modelo no lineal, y no estamos entrando en un análisis profundo, pero para que tengan el concepto, ¿verdad? Y hay tres niveles de aceptación de criterios, ¿verdad? Porque esto causa que sea más caro el edificio, que cueste más caro construirlo, ¿verdad? Un edificio que immediate occupancy, o sea que estoy diseñando un edificio para que no importa la magnitud del terremoto, sigamos funcionando, porque es una facilidad esencial, hospitales, centros de gobierno, refugios, etc. El segundo renglón es life safety, o sea, que provee una resistencia para un diseño para que se preserve la vida, ¿verdad? Y la más barata, la más es de collapse prevention, o sea, lo que único que estoy haciendo es evitar que la estructura se colapse, ¿verdad? Y como pueden ver, esta es las rótulas que se permiten la rotación en las vigas, en las columnas, etcétera. Pues como pueden ver, es mucho más estricto. Aquí estoy en un 1%, aquí estoy en 2,5%, y cuando es solamente para evitar el colapso, estoy en 5%, lo que permito de rotación. Así que estas son estas tablas. No voy a entrar en más detalles de esto porque se nos va el tiempo, pero para que entiendan el nivel de detalle que provee el 369. Y esto que ven aquí, a veces, esas son las dimensiones del diagrama que hace del comportamiento de ese elemento. Lo mismo, pues aparecen los mismos parámetros, ¿verdad? En este caso es para columnas donde no se controla el rango de desarrollo, en donde está controlado, y donde no se controla, pues son sus valores diferentes, están ahí. Entonces es muy importante en los mecanismos que utilizamos para reforzar estas estructuras, para darle su ductilidad, que es lo que estamos buscando, para dar resistencia a cada componente, ¿verdad? Que eso que se construya nuevo, ese componente nuevo, pues sí tiene que cumplir con el código moderno. El overall, pues tiene que cumplir con estos códigos, pero lo que se le añade nuevo sí tiene que cumplir con el código moderno. ¿Okay? Así que es muy importante que nosotros tenemos que tener una serie de análisis cómo está, ¿verdad? ¿Dónde están las debilidades por medio del método inelástico? Pero también tenemos que ir y modelarlo y estar seguro que con lo que yo le añadí, este es un modelo nuevo, es una estructura nueva. ¿Cómo se me comporta para estar seguro que funciona como un todo? Acuérdense de la gráfica, de la fuerza que me hace falta para mantener unido. Pues estos nuevos componentes con la estructura vieja que estamos reforzando, tiene que haber un grado de compatibilidad. Esto es reparación 001, el sustrato y el material de reparación tienen que ser compatibles. Si no, yo lo que estoy haciendo es una pegantina, y lo mismo pasa en el concepto del edificio entero. Chequeando la hora, supone que ya está acabando, voy a avanzar. Yo me comprometo que la gran parte de las preguntas que no cojamos hoy las contesto por email. Hacemos un email general también. Pues no hay modelos de no lineal para vigas de columnas donde explícitamente se modela la junta.
Hay algunos donde simplemente la columna se le hace un offset, se le hace un brazo rígido para que esté así. Lo mismo en la parte de abajo, en la parte de las vías y columnas, para casos donde la columna es 20% más fuerte, donde la viga es más fuerte, etcétera. Todo tiene sus parámetros de diseño. Y esto pues meramente es un diagrama rapidito, ¿verdad? De qué parámetros utilizamos, ¿verdad? Una guía como la de los pilotos para poder usarlo. Y en la sofisticación, aquellos que no han hecho nunca un análisis no lineal, pues nosotros en las juntas, pues tenemos la región de la junta, la modelación del plastic hinge, que para eso eran los plásticos, la rótula plástica, en los parámetros que estamos viendo ahorita, de manera que realmente yo no asumo una rigidez total, sino que en cada junta yo estoy modelando lo que influencia alrededor para saber si esa junta va a fallar antes que las otras. Acuérdense el diagramita que vimos anteriormente, donde tenemos la base de la columna, las columnas cómo iban fallando, y eso es lo que tratamos de precisamente en estos diagramas, nosotros poder predecir basado, como vimos ahorita, que era importante, el refuerzo, donde hay empalme, donde no hay empalme, donde hay descontinuidades, y el poder nosotros modelar todas esas acciones, pues nos va a poder predecir el comportamiento mejor de la estructura. Recuérdense que todo es una caricatura, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero una caricatura más sofisticada. Es otro tema que para mí me apasiona y es muy importante, y es la mampostería de relleno. Y en todos nuestros países de Latinoamérica, más que en Estados Unidos, primero usábamos muchos ladrillos, se usó, y en Puerto Rico también, muchos bloques de terracota y también bloques de concreto. Se usan en Estados Unidos, pues aquí se usan muchísimo. Entonces es muy importante y te establece los parámetros, ¿verdad? El primer caso, que no es el de Latinoamérica, no es el de Puerto Rico, donde la pared rellena de bloques de concreto se comporta al unísono con el pórtico y se mueve, ¿verdad? Esto requiere que el edificio haya sido muy moderno, con unos buenos obreros que realmente hayan cosido esas paredes de vuelta redonda, que eso no es muy típico. Y el que más aplica a todos nosotros, ¿verdad? Es el tema de las paredes de bloque, donde realmente se producen fisuras o se despegan, ¿verdad? Así que este diagrama, vemos el pórtico deformándose, y entonces ese tímpano, esa pared ahí de bloque muy rígido, ¿verdad? Se despega en los bordes, y esto en los pasados 5 meses he visto fisuras de esas de todas clases y colores. Pues lo que propone, y esto se usa hace tiempo en Latinoamérica, ¿verdad? Es que se utilice eso como una columna de compresión, ¿verdad? No, ese infill frame, pero debe ser considerado porque afecta completamente el comportamiento. Usted no puede modelar el pórtico como si ahí no hubiera nada. Hay una pared de bloques con refuerzo, sin refuerzo, refuerzo parcial, que le da una rigidez definitivamente a ese pórtico. Y más importante aún, recuérdense que todas estas paredes le dan un amortiguamiento tremendo a la estructura. Esos infill frame que se agrietan y se bajan en un terremoto severo, pero crean una disipación de energía extraordinaria. Así que entonces, en términos de paredes estructurales, si los huecos que tienen son un patrón simétrico y en unos % menores, se puede considerar como que la pared es sólida, ¿verdad? Y aquí te provee una tabla, en la tabla C3, donde te da los parámetros, ¿verdad? Dependiendo del tipo de relación de parte vertical con la parte horizontal. Si es muy fuerte el horizontal, un stronger panel, pues cómo se considera, etcétera. Así que ahí les dejo esa tabla también para su orientación, porque aquí lo resume, ¿verdad? En esto, diagramáticamente, ¿verdad? Realmente, pues esto es una pared esbelta con vigas y columnas. Esto es una simple pared, y esta se puede considerar como una pared completa. Y así sucesivamente. Los distintos ejemplos, esto pues son lo que es las paredes acopladas, que estuvimos hablando de las paredes, de las vigas de acoplamiento anteriormente. Entonces, los temas de evaluación, voy rapidito para que Arturo no me regañe demasiado. El que usaban en Estados Unidos y que son una muy buena herramienta, ¿verdad? El FEMA 154. Y esto está hoy en día en el AC41, son un matrimonio muy importante. Y esto lo que nos lleva es un proceso en 3
etapas de evaluación de la estructura, lo que se llama el Tier 1, que es una evaluación visual que tiene un formulario extenso de 5 o 6 páginas, donde le va a identificar de una manera muy sencilla excentricidades, deformaciones, deterioros de la estructura, y basado en eso le da una puntuación, incluyendo los materiales. Dependiendo del valor que le dé, el Tier 1 le dice, mire, ese edificio razonablemente va a aguantar, no tiene que hacer nada. Si el Tier 1 le dice, mire, esto no llegó al valor que es, tiene que proceder a un Tier 2, que entonces ya se hacen más con materiales, se hace unos análisis preliminares y se busca ya un análisis más sofisticado, no necesariamente ir a análisis no lineal, un análisis dinámico, sencillo, lineal. Y ahí puede decir, pues mira, con estos pequeños cambios, por eso que hice retrofit, me da este análisis dinámico lineal, pues se hacen estos arreglos y el edificio va a funcionar. Pero también te puede decir, mira, este edificio sigue luciendo muy mal y entonces tenemos que pasar a la etapa 3, que ya entonces una evaluación full con time history analysis y análisis no lineal del edificio. Y este es el resumen de esos 3 que le acabo de explicar. Muchas estructuras se quedan en la etapa 2, ¿verdad? Y ya en las 3. En este proceso de nosotros trabajar hacia la resiliencia de nuestras estructuras, porque ese es el servicio que mejor le damos a nuestro cliente, pues obviamente tienen que poderse evaluar todos los posibles escenarios, donde está localizado. Tenemos que entender que la resiliencia es asociada totalmente a la ubicación del edificio. ¿Por qué? Porque si es una estructura frente al mar, para que sea resiliente, pues tiene que tener unos hormigones de una alta calidad, con poca permeabilidad. Si está en un área sísmica, si está en un área de huracanes, que en Puerto Rico tenemos los 3, pues es importante esos factores porque eso me inducen al diseño final, ¿verdad? Esto me induce, me afecta a la durabilidad del edificio, ¿verdad? Pero tenemos muchas tecnologías que nos permiten hacer los edificios más dúctiles, los hacen los edificios más resilientes, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer aquí una parte, con el permiso de Arturo, que entendamos el principio básico de la ingeniería. Podemos tener todas estas herramientas, y como dice el Enrique García de Colombia, le damos el F5 y creemos que toda la vida se resolvió. Tenemos que entender siempre por dónde van las cargas. Usted tiene que estar claro en cada pedacito de estructura dónde están las cargas. Igualmente, tengo estos análisis sofisticados que son miles y miles de nudos, miles y miles de páginas de resultados. Vaya ya con unos diagramitas básicos. De ahí, déjeme ver si las cargas laterales, el diagrama es como tiene que ser. Déjeme ver si las cargas gravitarias, el diagrama es como es. Para que usted esté seguro que hay una interpretación de resultados, no se traigan los resultados de la computadora. Recuérdense, GIGO, garbage in, garbage out. Esa es la supervivencia. Aproveche todas las facilidades visuales que tienen estos programas. Mire a ver si los momentos van para donde tienen que irse, el comportamiento, cómo están los esfuerzos alrededor de los huecos. Esto es una losa, esto es un muro de 2 niveles. Es importante entenderlo, ustedes sentirlo para poder saber que los resultados están bien. Técnicas modernas, la aislación de base, esto funciona muy bien. Esto funciona solamente si es para edificios de mediana altura y los suelos rígidos. Si el edificio es de mucha altura, esto no funciona porque el momento de vuelco es muy grande para los edificios muy altos que los base isolation no van a lograr. Y si es muy blando, la rotación del suelo es demasiado y tampoco van a funcionar. Igualmente existen unos sistemas que fueron mucho dinero invertido por Pankow Builders, que fue unos desarrolladores de edificios de estacionamiento en California. Obviamente tienen los terremotos, el éxito de los edificios de estacionamiento es el prefabricado. Y ellos desarrollaron unas técnicas donde con medios postensados y prefabricados, ellos podían tener disipación de energía en elementos prefabricados unidos perfectamente en las cargas gravitarias, en el elemento del sismo, la suficiente rotación a través del postensado que vemos aquí, tanto en paredes como en las vigas columnas. Quiero decir que Pankow Builders al día de hoy levanta un edificio por un piso cada 4 días, y cada 4 pisos el edificio está terminado completamente 4 pisos más abajo. Ese es el tipo de eficiencia, este tipo de detalle que es dúctil y funciona muy bien. También están el tema de
de los amortiguadores, que esto hay 20, en California se hacen investigaciones y se desarrollan nuevos todos los días. En Japón se ha hecho una cantidad de labor extraordinaria en eso, ¿verdad? Hay una, tengo aquí para su referencia, los pueden descargar, son documentos públicos en Estados Unidos, son gratis. Diseño de pórticos especiales de concreto por el doctor Mailey y el doctor Hooper, excelente. Lo mismo que es para paredes sismoresistentes, también por el doctor Mailey, también descargable completamente grande. Y ahí estoy, ahí terminé. Les dejo 5 minutos ahí. Yo no tengo prisa, así que me puedo quedar el tiempo que usted entienda, don Arturo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Muy apreciable la exposición, muy clara. Por el tiempo, yo creo que vamos a leer un par de preguntas para que podamos tener ahí una retroalimentación de su parte. La verdad es que están llegando bastantes preguntas, tanto en esta sesión como en la emisión del YouTube. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Para ver un par de preguntas muy rápido. Dice José Franco, ¿qué importancia se le puede dar a la fuerza del viento ejercida en las estructuras? ¿Qué tanto se deben considerar? Bueno, en el caso de Puerto Rico, pues se consideran muchísimo, porque pues nosotros estamos en la ruta de la muerte ahí de los huracanes que se generan en la costa de África. Y tenemos hasta categoría 5 que pasan por aquí. Pues es muy importante y tiene mucho efecto en edificios esbeltos. Y he visto mucho en Latinoamérica por presentaciones con la misma competencia de CEMEX, otros donde están haciendo edificios esbeltos. Edificios que son muy largos en una dirección y cortos en la otra. Tiende a veces en el lado donde es muy largo a controlar el diseño de viento sobre el diseño de terremoto. Eso no quiere decir que al edificio no hay que hacerle el detalle de terremoto, aunque controle la fuerza de viento, porque hay que hacérselo, ¿verdad? Pero en edificios esos muy largos tienden a pasar con hoteles y otro tipo de facilidades de apartamentos. Esos edificios el viento puede controlar, pero es importante considerarlo y es muy importante el concepto del cladding, ventanas, cristales, que son un tema que típicamente se da a los arquitectos, pero es muy importante esos componentes diseñarlos. Pero las estructuras tienen que ser diseñadas y tenemos que entender que para el tema de utilidad y resiliencia es importantísimo, porque el huracán María que nos azotó a nosotros en el 2017, en mi casa, que yo estaba un poco alejado de donde pasó el centro del huracán, en mi casa hubo vientos de 145 millas por hora por más de 5 horas. O sea que no es el evento del terremoto de 60 segundos o 45 segundos, sino la casa estaba sufriendo un embate de un fenómeno natural extraordinario. Así que es muy importante evaluar y comparar la fuerza a ver cuál controla. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Un comentario del doctor Alejandro Durán Herrera, donde dicen, entonces el análisis no lineal representa una herramienta muy útil porque podemos revisar estructuras completas que se diseñaron hace muchos años bajo eventos naturales como sismos críticos y definir cómo se deberá reforzar para prepararla para eventos que no hubiese podido soportar con una estructuración original. Correcto, eso es correcto. Por eso el proceso del AC41 lo lleva por etapas. Si el edificio le justifica el análisis no lineal, es muy útil porque podemos representar por mediante un modelo los detallitos, no solo ya vigas y columnas, que es lo que nos enseñan en la escuela, sino las juntas, discontinuidades, aperturas. Ahorita estaban preguntando ahí si un análisis no lineal puede predecir el fallo de punzantes en un edificio. Correcto, porque como dije ahorita, una de las cosas importantes en la modelación es ver las áreas que pueden ser frágiles o que pueden ser débiles, que pueden causar una discontinuidad, un daño, y modelarla en detalle, no solamente poner una conexión rígida. Y en ese caso de las losas planas es muy importante esa interacción de las losas con las vigas columnas. Muy bien, tenemos una pregunta de nuestros seguidores en el canal de YouTube, en la transmisión en vivo, de Johnny Jaimes.
en donde dice, de acuerdo al análisis, ¿dónde recomienda tomar el momento en los nodos, paños, distancia o región del elemento? Bueno, la respuesta es diferente si el análisis es elástico o si es inelástico, ¿verdad? Ahorita mostré las distintas opciones que hay para el análisis inelástico, ¿verdad? En el análisis elástico, ¿verdad? Yo personalmente, si son columnas y vigas, lo utilizo al centro, porque me parece que debo tener esa redundancia, porque va a haber deterioro en las juntas en un evento extremo. Ahora, si yo tengo una columna donde su forma es muy larga, donde tienen una relación de 1 a 3, por ejemplo, en la dirección larga de la columna es muy importante, me parece, en el modelo de la columna, ponerle brazos rígidos, ¿verdad? Porque si no estoy falseando completamente el comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo a una viga, por el hecho de tener unas columnas de 1 metro de largo en los extremos, no le modelo ese brazo rígido, la viga va a salir como que es mucho más flexible, cuando en realidad la viga va a tener 1 metro menos de largo y por lo tanto esa viga es más rígida de lo que la que la estoy modelando. Así que es muy importante, ¿verdad? En esos casos donde tengo columnas que pasan muchísimo por razones arquitectónicas, donde tengo una relación larga en uno de los dos lados, modelar con brazos rígidos para poder tener una proporcionalidad de las rigideces para la interacción de columna-viga más adecuada. Muy bien. Otra pregunta de Edwin Espino. Dice, ¿cómo se toma la variación de la rigidez brindada por la mampostería al momento de producirse el agrietamiento generalizado por efecto de las cargas laterales, viento o sismo? Como enseñé ahí en un diagrama, lo que recomienda el 369 es que esas paredes mamposterias se consideren como un compression strut, como una columna de compresión, ¿verdad? La pared se va a deteriorar, ¿verdad? Si la pared no tiene ningún tipo de refuerzo, ¿verdad? Pues las propiedades que se le ponen en el programa es tal que después de cierto esfuerzo desaparezca, ¿verdad? Y el análisis no lineal va progresando en su análisis y hay unos elementos que funcionan al principio y después dejan de funcionar, ¿no? Pero si la pared tiene su refuerzo, no necesariamente garantizado como está acogido, pues modelarlo como un compression strut es correcto porque va a afectar la rigidez significativamente. Yo vi unos edificios aquí no muy altos de 10, 15 pisos como respuesta al terremoto de enero, donde aún las paredes infill de mampostería de terracota, bloques de terracota, como realmente trancaron muchísimo el edificio, ¿verdad? Y sí sufrieron grietas, sí, pero se acabó el terremoto y ahí se quedaron en su sitio agrietadas, se quedaron en su sitio, así que tienen una influencia muy grande en la rigidez del edificio. De acuerdo, gracias, ingeniero. Una pregunta que han estado haciendo varias personas es sobre ¿a qué se refiere con el concepto de resiliencia sísmica del concreto? Mire, ese concepto es bien importante porque como dije en las categorías, ¿verdad? De para qué diseñamos, ocupación inmediata, etcétera. Pues el concreto, si cada vez que viene un terremoto se deteriora a un nivel que hace que la estructura esté cerrada 1 año, 6, 9 meses por reparaciones, pues entonces el concreto deja de ser una solución para los dueños, ¿verdad? Porque los dueños, ya sea de edificios de apartamentos, edificios comerciales, los que tienen sus propias residencias, pues quieren poderla ocupar con unas reparaciones mínimas. Entonces, el concreto tiene que ser resiliente a uno en su forma de material al medio ambiente, frente al mar, corrosión, si viven en áreas frías, a la nieve, el encogimiento, la expansión por la nieve. Pero en el caso del terremoto, que pueda resistir los terremotos predecibles con los mínimos daños posibles, de manera de tener un reuso bastante inmediato, donde sean reparaciones menores. Si no, pues el material deja de ser un material de importancia para los dueños, porque el comerciante, el empresario es el que decide generar o no unas edificaciones nuevas y tenemos que proveerle unas estructuras de concreto que sean resilientes, que resistan,
y obviamente, como expresé múltiples veces, la utilidad es la clave de todo eso. Muy bien, un par de preguntas más. Juan Restrepo dice, ¿qué software en su experiencia es más versátil para modelar análisis inelástico de estructuras? Ese es un tema muy complicado. Restrepo, muchos saludos. Porque esto es como el que lleva usando un programa y ese es el que le gusta y sale otro mejor, pero sigue usando el mismo, aunque le dé más trabajo, ¿verdad? Cada cual tiene su preferencia. Y en California hay algunas empresas de ingeniería donde han desarrollado sus propios software, ¿verdad? Y yo realmente esos programas son carísimos y así, con mucho gusto hablamos en privado, pero públicamente yo no quiero influenciar la venta de un software sobre otro. Quiero decir que estamos muy afortunados que esto se ha desarrollado muchísimo, ¿verdad? Hoy en día, pero así públicamente no quisiera hacer ninguna recomendación, no me convierta yo en un vendedor sin querer de un producto como tal. Muy bien, una última pregunta anónima. Dice, ¿el código añadirá una sección para ver cómo llevar a código estructuras existentes que no cumplen? Existe una publicación separada del ACI. El 369, que es el que estuve mencionando, es el de, ¿cómo se llama? El de poder evaluarlo, ¿verdad? No es el código de diseño, pero es el poder evaluarlo. Y nos provee las herramientas para poder llevar esa esa edificación a cumplimiento basado en el código vigente. Así que con el 369 combinado con el 318, ya usted tiene las herramientas que le hacen falta para eso. Excelente, ingeniero. Pues han llegado más de 50 preguntas y más todas las que han colocado en el chat, que deben ser otras tantas. Yo quisiera agradecerle y pedirle, vamos a ver después si las preguntas que se quedaron sin alguna respuesta, poco a poquito las podemos ir respondiendo por correo electrónico. Le agradezco mucho, ingeniero, y quisiera ahora nada más preguntar si tiene algo más que añadir, ingeniero Pepe. No, yo le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo hoy en esta charla, con mucho cariño, ¿verdad? De nuestras experiencias, en lo que hemos visto, que el tiempo es limitado, pero ahí les di una película, ¿verdad? De dónde está la información. Y como les dije anteriormente, luego buscamos la manera, como tenemos los emails de los participantes, pues poder hacerles llegar la charla y quizá podamos hacer una contestación, porque ve así por encima que hay muchas preguntas que se repiten o son parecidas, ¿no? Y podamos quizás hacer un documento con respuestas y se les envía a todo el mundo con mucho gusto. Y recuérdense que los próximos 15 jueves más hay conferencia también. Excelente. Aquí nada más, martes y jueves van a ser las conferencias, porque la realidad es que el programa es muy amplio, muy completo y el tiempo se nos podría extender demasiado. Entonces, estamos proponiendo que todas estas pláticas y sesiones sean los martes y jueves. Muchísimas gracias, ingeniero Pepe. Siempre muy agradecido, una excelente plática. Y bueno, agradecerles a todos los asistentes su entusiasmo y su motivación. En realidad estamos muy agradecidos por el esfuerzo que también ustedes están haciendo por acompañarnos, y pues la intención es difundir el conocimiento en el concreto que todos los expertos en Latinoamérica tienen y que queremos compartirlos con todos ustedes, ¿no? Es uno de los objetivos y de los propósitos que tiene el American Concrete Institute, el poder difundir todo este conocimiento, y qué mejor de los grandes expertos que tenemos en todo el continente. Y sobre todo, pues en español, ¿no? Accesible en nuestro idioma, que pueda ser fácilmente digerible, ¿no? Y aquí nada más para finalizar, les recuerdo en la siguiente sesión va a ser por el maestro Plinio Estuardo Herrera, representante del capítulo Guatemala del ACI, el martes 19 de mayo a la misma hora. Ahí viene ya el link, van a recibir todos un correo también mañana con el link de registro para que puedan
registrarse. Y también por ahí en el chat les pusimos ya nuestras direcciones de Facebook y de YouTube, en donde van a poder también encontrar la información de las siguientes sesiones y poder ver el webinar que el día de hoy el doctor Izquierdo nos regaló. No me queda más que agradecerles nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Y quiero decirle a todo el mundo que Arturo ha sido una pieza extraordinaria que ha montado esto, y el agradecimiento de todo Arturo, que ha hecho un trabajo a número uno extraordinario. Muchas gracias, muchas gracias. Con todo gusto, es un esfuerzo de todos los capítulos, un poquito de todos, un granito que hemos estado poniendo, todos los capítulos de Latinoamérica. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde.